por este importante hecho y bendecimos la vida del pastor. Mi hermana Elsa, porque escribió una autorización al pastor. No vi la respuesta, pero creo que ese pastor dio la respuesta estando en Estados Unidos. Por fe. Bien. Vamos a abrir la palabra en el libro de Mateo, capítulo 7. El libro de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Esta es una palabra muy especial. Para mí las palabras de Jesús son las palabras más hermosas que podemos escuchar, hablar. Y el Señor me llevó a ese capítulo 7 y vamos a hablar del juzgar a los demás, de qué es lo que la palabra, qué es lo que el Señor enseña acerca de juzgar, qué es lo que el Señor nos habla acerca de si es bueno o es malo, porque hay una serie de pensamientos de cómo se ve el juzgar. Unos dicen es malo, otros dicen es pecado, otros dicen que no es bueno. Pero vamos a ver lo que el Señor Jesucristo, porque esa palabra nos la da el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, 2 capítulos dedicados a una gran enseñanza. Si yo me trasladara al monte donde está el Señor en la cúspide y está hablando esos 2 capítulos que comienzan en el 5, estuviera muy atento a escucharle hablar, cómo Él hablaba. Pero el Señor, y siento de que con la palabra nos quiere dar un amor inconmensurable, incomparable, porque la palabra está dada para enseñar, para corregir, por amor. Dios no es un Dios que está dispuesto a dejar caer toda su ira, a menos que la desobediencia ya sea de tal modo que no querramos entender su palabra. Dice el capítulo 7, vamos a navegar un poquito en la palabra, en algunos versículos. El capítulo 7 de Mateo en el Sermón del Monte: no juzguen a nadie, según la versión NBI. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan otros se les medirá a ustedes. El 3: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y el 6: no den los sagrados a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a cada hijo tuyo, Señor, cada hombre, cada mujer que ha sido cubierta, Señor, que ha sido comprado por precio de sangre, Señor. Damos la gloria a ti porque hoy estamos de pie en este día y podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y lo seguirás haciendo. Queremos, Señor, prestar atención a tu palabra, Señor, que nos da la medicina, que nos da, Señor, cada día más el ser diferente, Señor. Glorifícate en medio de la palabra, abrimos el corazón, que tu palabra, Señor, queremos ser buena tierra, donde produzca el fruto, Señor, de dar fruto, como dice el Señor ahí mismo, en ese sermón del monte, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor estaba envuelto y probablemente hasta el día de hoy los seres humanos somos tendientes
a estar juzgando a los demás. Somos tendientes a estar señalando. Es una tentación humana que lo hacemos día a día. Pero el Señor, aún en medio de su misericordia y de su gran bondad, y digo esto porque el Señor vivía también bajo juicio, porque a Él lo señalaban continuamente, porque a Él lo juzgaban injustamente, y de hecho lo juzgaron injustamente. Le dijeron demonio, le dijeron tantas cosas. Y a mí me impresiona mucho que el carácter del Señor ante él, aun cuando Él fue juzgado, porque Él mantuvo un dominio propio impresionante. De estar delante del gobernador romano de Poncio Pilato y lo estaba señalando, y Él guardaba un silencio que me llama mucho la atención. Y Él quiere que nos parezcamos a Él. Porque como decía mi hermana Elsa, que Dios quiere que seamos perfectos, y es cierto. Cuando en el Antiguo Testamento Dios quería un cordero sin defecto en el sacrificio. Y también Dios quiere que nosotros también seamos perfectos. Entonces el Señor, en medio de una sociedad pues donde los fariseos, los saduceos y toda una serie de señalamientos, demonios y una serie de cosas que Él estaba sufriendo, en este pasaje dice: no juzguen a los demás. No juzguen a los demás. ¿Qué significa? Escuche bien, porque a mí me gusta que usted entienda bien la palabra. La palabra juzgar en este contexto, porque vamos a ver dos escenarios. El escenario donde juzgar es malo y el escenario donde juzgar es bueno. Ahora, en el contexto, si nosotros debemos de revisar siempre el contexto, porque a veces la iglesia cae en un error de no entender el contexto bíblico, y un texto sacado del contexto es un pretexto. Donde yo agarro la palabra, mi conveniencia, y la aplico como yo quiero. Así no es. Es como el Señor quiere que nosotros lo entendamos. Juzgar significa, viene del griego krino, K-R-I-N-O. Denota primariamente separar, seleccionar, elegir. De ahí juzgar, pronunciar juicio, condenar, sentenciar lo que no sabemos. Y Dios comienza, porque hay gente que comienza a pronunciar juicio de otra sin tener fundamento y sin tener base. Y se forma, juzgar es formarse una opinión de otra persona. Pero nosotros no podemos tomar un lugar que le pertenece a Dios. Nosotros no podemos convertirnos en jueces de nadie. Y le habla no el que recibe, le habla al que juzga. ¿Me entiende? Nos está hablando a cada uno de nosotros. Porque hay gente que se queja, solo juzgándome, solo juzgándome. No, está hablando directamente a uno de manera individual. No es mi papá, mi mamá, es a uno. Donde el Señor nos dice: no juzguen. Nos gusta a nosotros que nos juzguen. No nos gusta, ¿verdad? Cualquier señalamiento donde no nos conocen el corazón lo conoce Dios, nada más. ¿Y qué significa? Crino, asumir el oficio de un juez, pasar por el proceso de un juicio, pronunciar sentencia, de condenar. Hay predicadores que están predicando a las almas y las mandan al infierno, y hasta después le predican el evangelio. Y comienzan y él tira la palabra y ¿quién se va a convertir?
cuando el evangelio es amor. Pero cuando el predicador comienza a condenar y esto, y esto, y esto, y esto, van al infierno y va. Y hasta después Jesús es amor, Jesús murió por tu vida, Jesús derramó tu sangre. Es impresionante que seamos rápidos en juzgar a los demás. Y a veces no conocemos la historia. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano se deja llevar por la apariencia. Yo me he encontrado casos en gente que me dice, me cae mal, ese me cae mal. Es más, yo tuve un profesor que le caía mal a un alumno de puro gusto y lo aplazó. Eso es condenar, eso es juzgar, y lo aplazó. ¿Por qué? Y no tenía ningún fundamento, ningún arma para aplazar al alumno. Simplemente cada vez que lo miraba le caía mal, me cae mal, así decía. Y hasta se retorcía su corazón mira qué rostro más horrible el que hacía el profesor. Y a mí me daba pesar el pobre alumno, porque sin ningún fundamento, no le había hecho nada verídico. No puedo decir la clase, porque clase era en la universidad. Pero cuántas veces nos encontramos en casos que, escucha, me cae mal, ¿qué me cae mal? Punto. Y otros casos lo contrario, yo le caigo mal, yo le caigo mal. ¿Por qué será? Juzgar es un uso importante de nuestro albedrío y requiere gran cuidado, en particular al formarnos opiniones acerca de otras personas. Recordemos que solo Dios, que conoce el corazón de todos, puede realizar juicios definitivos de las personas. Toda la iglesia, algunos hermanos supieron de unos mensajes extraños que llegaban al celular de mi esposa, ¿verdad? Y presento defensa con mansedumbre, sana paz y tranquilidad. Y el mensaje decía que solo nosotros, los de la alabanza, queríamos estar aquí. Pronunciaron pues un juicio. Eso es pronunciar juicio sin saber absolutamente nada. Si realmente nosotros quisiéramos estar aquí, yo no hubiera dicho al inicio del año, le abro la oportunidad a la iglesia, y a una iglesia, y ahí entraron todas las edades, de pertenecer al equipo de alabanza. Al hermanito se le olvidó ese detalle y profirió un juicio sin saber, sin tener fundamento y sin tener... No, el fundamento lo sabía, pero no sé. Entonces, realmente es delicado, es cuidadoso pronunciar juicio. Es muy cuidadoso. Porque si usted revisa el versículo 2, ponga que el 2 por ahí. Versículo 2. Porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otro, se les medirá a ustedes. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros pronunciamos juicio, ya Dios está con la misma medida. Dios nos va a medir y Dios nos va a juzgar. El creyente es una persona que va a guardar silencio por el Espíritu Santo, les digo, que es una persona que va a guardar silencio. Vamos a profundizar más en esto. Esto está bueno, está grueso. Pero el creyente es una persona que por el Espíritu Santo va a callar y va a guardar silencio a la hora de levantar la mano y señalar al otro, sin saber, porque sabe y conoce que no debe juzgar. ¿Cómo tomamos la palabra de Jesús hoy en esta mañana? ¿Qué tan importante es la enseñanza de Jesús? Porque lo más importante para Jesús son sus palabras dadas a nosotros. Y la vida cristiana es una vida que se desarrolla afuera y aquí.
Y si ustedes se fijan, gran parte de la enseñanza del Señor se aplica en las relaciones de unos con otros. Y la relación con Dios, dos cosas a favor del Evangelio, siempre. La relación que vos tenés con tu hermano y la relación que tenés con Dios. Toda enseñanza es así. Y en el 3, el Señor habla muy importante y dice: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Dios nos llama hipócritas. Es fea la palabra, ¿verdad? Pero esa es la palabra que usa el Señor. Eres un hipócrita si estás más pendiente de los errores del otro y no miras los tuyos. ¿Se dan cuenta que el trato es individual? Si yo pongo dos personas y uno está señalando al otro, el Señor se va a ir al que está señalando, no el señalado. Y le va a decir eso: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¡Qué feo! Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Cómo nos vamos a poner nosotros como modelos si el modelo es Jesucristo? No tenemos esa autoridad porque también estamos llenos de defectos. ¿Por qué el hermano, en vez de juzgar, no le mejor un abrazo? Porque Jesús levantó a un montón de personas. ¿Sabe qué? El Señor tenía toda la autoridad, siendo Él Dios, de juzgarnos a todos, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, no teníamos acceso, estábamos rumbo a un infierno. ¿Y qué? Jesús nos juzgó. Es que Jesús es lindo. Él juzgó, pero vamos a tratarlo eso más adelante y van a ver qué bueno. Pero hablo de juzgar con hipocresía. Eso es malo. Eso es lo malo. Juzgar con hipocresía. De que señalamos los errores y hay gente que está pendiente, la cosa se vuelve peor. Gente destructiva, negativa, que están solo dedicados a ver que se repale el otro. Mira, al estilo sátrapa. De los 120 tipos que se fueron, mira Daniel, gente que corre, que está pendiente. Para allá, señorita, que sabe vos las situaciones, lo que está pasando el otro, por qué lo hace así. No sabemos, no lo conocemos. Qué feo es ser señalado con cosas que no están en nuestro corazón. Sí, pero somos rápido. Y el Señor trata el capítulo 7, esa porción, con amor, en un temple y con un amor, todos los 5,000 que habían ahí, y con amor. No juzguen. Y entonces en el 3 dice: ¿por qué te fijas en la tía? ¿Cómo puedes, hipócrita, en el 5 sacar la viga? Entonces nosotros vemos las fallas de los demás. Pero yo también las tengo. Yo también las tengo. Todos las tenemos. Entonces no somos jueces. No podemos ocupar un lugar que le corresponde a Dios, al lugar con hipocresía.
Porque como decían ahí, hay 3 dedos o 4 dedos apuntándome a mí, si yo señalo al otro. Señalando mis errores. Hemos hecho nuestro propio instrumento para medir a los demás, pero muy raras veces lo usamos para medir el tamaño de nuestra propia condición. Sin embargo, debemos recordar que el metro que usamos para medir los demás servirá también para que nos midan a nosotros. Debemos mirarnos a nosotros. Ese es el mensaje del Señor. Mírate a ti mismo primero. 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 Revisa. Por eso David decía, examíname y ve en mí ese camino de perversidad. Hasta él mismo se llamaba perverso. ¿Sí? ¿Seré yo perverso? Examíname, si hay un camino que me conduzca a ser un perverso. La verdad es que la relación con Dios es una relación de mucha sinceridad, de mucha exponerse delante de Dios, de mucho examen, donde nosotros, bueno, eso es voluntario, ¿sí? De exponerse delante de Dios, examinar, que Dios lo examine y que Dios lo limpie. Amén. Es de mucho examen. Obviamente, un Dios lleno de amor y de misericordia te va a perdonar si realmente te arrepientes. Porque el arrepentimiento no es perdón, Señor, y al día siguiente lo volví a hacer. Lo volviste a hacer, perdón, Señor, y al día siguiente lo volviste a hacer. Por eso el caminar es una decisión de decir, yo en mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Tengo mis errores, tengo mis defectos, pero aquí voy. Pero yo en mi casa. La verdad es que Dios toma la determinación. Este hombre ya determinó, ahora me toca, dice el Señor, mi parte. Y entonces debemos mirarnos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás. Jesús condena la hipocresía. Cristo nos habla de sacarnos la viga de nuestro propio ojo antes de sacar la paja del ojo a alguien más. Lo interesante, Jesús nos llama a sacar la paja del ojo de los demás sin ser hipócritas. Ahí vamos entrando más. Juzgar es malo cuando lo hace con hipocresía, pero si lo hace sin hipocresía y con amor, no es malo. Porque vamos a entender bien la palabra juzgar. Porque hay gente que está haciendo el mal y otros dicen, no juzgué, solo Dios conoce su corazón, y comienza la tolerancia. Oye, eso es peligroso, peligrosísimo. No juzgué, solo Dios conoce su corazón, no te de señalar, y está haciendo el mal. Tampoco. Es una mentira del diablo pensar que se va a preservar la unidad de la iglesia aboliendo la crítica. ¿Dónde existe eso? Nunca. No. Si juzgan con amor, es bueno. Y dice, ahora viene un ejemplo de hipocresía, porque aquí la gente se agarra y dice, es malo juzgar, nunca. Y dice en Romanos 2:1, por lo cual, dice Pablo, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzga, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Viene un individuo y dice, oye, juzgar es malo, no estés señalando nunca. Pero ahí Pablo no está tratando eso. Lo que Pablo está diciendo es la hipocresía. Eso es lo que está juzgando Pablo. O sea, gente que se pasa llevando al otro y no mira sus propios defectos.
se pasa llevando al otro, pero ellos no se miran. Y cuidado, el que juzga tiene más defectos que el juzgado. No es así, mis hermanos. La verdad que la gente que lea ese versículo no lo lee bien. Ahí se condena la hipocresía. ¿Por qué no debemos juzgar a los demás? Porque todos somos diferentes. Yo no puedo juzgarte a ti según mis valores, mis prioridades o mis gustos personales, porque tú eres una persona distinta y por tanto tienes tu propia forma de pensar y de actuar. Yo no voy a obligar a nadie a que sea como yo, nunca. Ni nadie me puede obligar a mí a que sea como ustedes. Somos personas distintas y diferentes. Entonces, ¿por qué no tomamos el atrevimiento de juzgar si somos diferentes? Esa es una razón. Segunda, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Los que se creen perfectos sí juzgan, pero de una manera condenatoria, destructiva, humillante. No es así. Eso es lo que el Señor Jesús dice que no es correcto. Mi viaje condenatorio. 3, porque falta información. No puedo juzgarte sin conocerte, y menos todavía sin hacer el intento siquiera de entender las razones de tu comportamiento. Siempre yo le digo a mi esposa que en las personas se debe examinar el origen. El origen. Igual todos venimos al Evangelio necesitados de un cambio, de un Cristo que nos haya libertado, de un Cristo que nos haya levantado. Todos venimos necesitados, todos venimos para conseguir libertad, paz, con un hambre de una estabilidad. Todos venimos en situaciones diferentes, y porque todos estamos en un caminar donde estamos buscando ser como Jesús, el varón perfecto, no podemos tener la autoridad ni el derecho de que en ese caminar donde vamos todos están señalando, mira, se cayó, ay, y lo destruye. Hasta en televisión hay destrucción. Miren, hasta poder juzgar y poder corregir está la forma. No, se comienza por al revés. En el caso de los grandes siervos, comienza por la televisión y terminan hablando con él, cuando se debe hablar con él y hasta después sacarse en televisión. Pero vamos y tengo tiempo todavía para examinar bien las cosas. Entonces, dice la palabra, porque falta información, no sé nada de tu historia, de tus necesidades, de las circunstancias que hacen actuar así. Me he quedado tan solo con la parte visible, adaptada a mi conveniencia. Yo pienso que David es así porque comienza y no conozco su vida, no conozco su historia. Entonces, la gente es rápido para formarse un juicio sin saber. ¿Sí o no? Se vuelve uno a ver. Nuestro deber no es condenar ni juzgar por lo que aparece a la superficie, sino buscar la belleza interior. Eso es lo que queremos que los demás hicieran con nosotros y lo que debemos hacer con ellos. Simple, otra regla muy especial del Señor Jesús. Nosotros queremos que la gente actúe de tal manera con nosotros, ¿verdad? Pero la regla es que yo tengo que provocar a la gente que actúe como yo. Si yo quiero un abrazo y unas palabras, yo tengo que iniciar y dar el paso. Si no, me voy a quedar esperando, hermano. Así es la regla. Y Jesús es el ejemplo. Jesús fue todo amor y también fue juicio.
Pero Él dice, ¿quieres que sean buenos contigo? Entonces sé tú bueno con los demás. Comienza por ti, por ti, por ti, no por el otro, es que el otro, es que el otro, es que el otro. Y la mente humana, el otro, es él, es él, es él, es él. Siempre es él, ella, pero nunca soy yo. Nunca soy yo. Y siempre, o sea, en esta palabra, lo que Dios quiere es que nosotros busquemos en nuestro interior, y si hemos caído en ese error, pedirle perdón al Señor. Entonces la tercera razón, falta de información, porque las apariencias engañan. Guarda, ahí está, ahí está. Siempre en lo personal, yo soy respetuoso de la forma de ser de cada quien. Es más, en la variedad de cada forma de ser está la diferencia. Y cada forma, algunos son más violentos, animan a los otros, a los que están, a que también se ponga chispa. Hay otros que son más melancólicos, son más suaves, más despacio. Y entonces el melancólico, calmate, así de suave, parate. Lo tenés que hacer con más cuidado, que ser violento, pero con más cuidado. A lo flemático. Entonces hay una serie de variedad que lo que Dios permite es mantener el balance. Entonces, en este caminar, nosotros tenemos que entender de que todos estamos necesitados y que todos tenemos diferencias. Y además que las apariencias engañan. Una vez llegó un campesino a Casapela, pobre viejito, 70 años, y le dice al vendedor, me llevo 2 camionetas con $80,000 en eso. Y lo despreciaron porque les aparece, el tipo cree que estaba loco. Este campesinito lo van a ver, de pie a cabeza, me llevo 2 camionetas. Y la Cruiser, sí, para mi viejo ranchito. Y el vendedor perdió de vender, porque dijo, véndese la pobre, usted está loco. Y no la vendió, y el hombre llegaba, ¿a quién le doy el dinero? Y se va sacando el montón de dinero. Las apariencias engañan. Y fue juzgado el hombre por su apariencia, pero que el hombre iba a comprar. Ya después, las apariencias engañan, pareciera. Y en la apariencia hay gente de que parece que fuera piadosa, pero por dentro hay gente que parece piadosa, pero por dentro sí, es cierto, es cierto. Y entonces, 5, quinta razón, porque hace daño. Porque hace daño. Porque quien juzga se define a sí mismo. Cuando yo critico, lo que soy es una crítica, eso es lo que soy. Cuando yo señalo, lo que yo soy es un señalador, eso es lo que soy. Cuando yo juzgo, lo que soy es un juez, eso es lo que soy. Eso es lo que me define a mí al juzgar. Yo soy un juez. Un juez. Ocupé el lugar de Dios. Ya lo quité de ahí y me puse yo. No, imposible. 7, porque no hace quien juzga una mejor persona. ¿Me siento mejor cuando te juzga? No, yo no me siento mejor. Me olvido de mis penas, mis fracasos, limitaciones juzgando. Quizás dejo de prestarle atención por un rato mientras le estoy hablando de tus cosas. Eso es todo. Juzgarte a ti no me da la alegría que me falta. A la larga me hará mejor persona.
Estaré contribuyendo a perpetuar estereotipos, a extender la mala leche gratuita y disparar antes de preguntar. Juzgar es malo cuando se hace con hipocresía o sin un deseo auténtico de ayudar, pero es bueno cuando es un acto de amor. Le voy a invitar a que se me ponga ahí Juan 7:24. Juan 7:24. Agárrese de la silla. Ahí viene un avión. Juan 7. No juzguen por la apariencia, juzguen con justicia, con justo juicio. El hecho de que yo no juzgue no me exime a mí de tener discernimiento. Ahora viene la otra parte de juzgar, aplicado en la Biblia y que no se contradice, usado en otro verbo. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Y vamos a 1 Corintios 5:1, que guarda relación con ese. 1 Corintios 5:1. ¿Qué significa? En la NBI, por favor. 1 Corintios 5:1. Hoy vamos a ver el juzgar. El ver la palabra griega crino en Mateo es crino, que significa sentenciar, condenar. Aquí juzgar significa discernir, porque el cristiano también tiene que tener una antena o un radar para distinguir y juzgar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Ahora nos vamos a la iglesia en Corintio y vemos un juicio decretado en esa iglesia. Dice, es ya del dominio público. Ya lo sabe todo el mundo, dice Pablo, que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. Oiga esto. A saber, dice, que uno de ustedes tiene por mujer la esposa de su padre. Pablo está juzgando y discerniendo. No habla juzgar en Mateo, son la misma relación. Pero en la iglesia en Corinto, un hermanito se estaba acostando con la esposa de su padre, así. Le pregunto, ¿lo había leído? Ya nos estamos deteniendo un poco. Un individuo que tenía por mujer a la esposa de su padre dentro de la iglesia en Corintio. Ya los problemas venían desde ahí. Segundo, 5:2. Y de esto se sienten orgullosos. Lo vamos a comer despacito, porque vamos a ver el otro escenario de juzgar, de discernir bien. No, la iglesia, cállate. Pero un soplón le puede decir a Pablo. Y la iglesia estaba tolerando esa inmoralidad. Y ustedes se sienten orgullosos. Claro, Pablo está hablando con amor, ¿verdad? Porque a Pablo le costó formar la iglesia de Corintio y lo ama entrañablemente. Pero eso no quita que Pablo no tenga un discernimiento y de que lo correcto está correcto y lo que está malo está mal. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado entre ustedes al que hizo tal cosa? Determinación. El juzgar en este versículo es anacrino, que significa discernir. Juzgar en Mateo significa crino, condenar, sentenciar, señalar. Aquí es diferente. ¿Qué pasa? Y esa fue una medida extrema contra una inmoralidad extrema, obviamente, ¿no? Pablo estaba buscando. Pero en este tiempo traemos a Pablo aquí, a la iglesia, en el pleno 2015. ¡Qué barbaridad, Pablo! Mira, ¡qué bárbaro! ¡Lo expulsó! ¡No! ¡Qué bárbaro! ¡Un déspota!
¿cuántos se pararían a hablar en contra de Pablo? Y hay quienes dicen, calma Pablo, solo Dios puede juzgar, solo Dios conoce su corazón, solo falta felicitarlo al hermanito. Dale un tip, que tiene varias mujeres. Claro, clarísimo. Yo, por mi parte, aunque estoy física, no estoy con ustedes. Sí, estoy presente en espíritu y ya he juzgado. Ahí está. Como si estuviera presente al que cometió este pecado. Pablo está dando una orden. Pero ¿sabe qué? Pablo está dando la orden para que el hombre se arrepienta. Porque si no, Pablo se contradice en otras escrituras, que hay que restaurar al hermano con espíritu de mansedumbre, hacerlo volver, y esto y lo otro. Claro, pero Pablo está procurando que al hacer eso, el hombre se arrepienta. En el 4, lee el 4. Cuando se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompañe en espíritu. El 5. Entreguen a este hombre a Satanás. ¡Qué bárbaro, Pablo! ¿Cómo lo va a entregar al diablo? Si una oveja, pobrecito. No. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántas críticas se hubiera llevado Pablo en pleno 2015? Pero Dios quiere reformar las cosas. Para destrucción de su naturaleza. Escuche bien, le aclaro. Pablo no está diciendo destruyen al hombre. Es su naturaleza pecaminosa la que hay que destruir. Pablo no dice destruyen al hombre. No, no es el mátenlo, porque la ley era madura. Aquí está en la gracia, pero este hombre está jugando con la gracia de Dios. Dios te ama, pero con su gracia tampoco vas a estar jugando. Sí, sí. Dice, mira, una pata aquí, un pie aquí, perdón, y otro pie aquí. Perdón. Un pie aquí y un pie aquí. No podía estar jugando con la gracia, sino lo que pretendía Pablo, destruir la naturaleza pecaminosa de este hombre, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. La reprensión te conduce a estar bien delante de Dios. El aplauso. ¿Lo había leído? Gracias, Señor. ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Bien? Espiritualmente. El 6. Hacen mal en jactarse porque parece que estaban celebrando la maldad del hombre y lo estaban ocultando, se lo tenían calladito y se sentían orgullosos. No, cometiste un mal, no te voy a felicitar, no te voy a condenar, pero como dice la Biblia, el pastor, el liderazgo, te vamos a reprender, a corregir, a exhortar, a exponerte delante de Dios. ¿Para qué? Para que tu espíritu sea salvo. Porque si viene Cristo y te agarra en esa condición, peligroso, peligra, se quedó. Entonces, ¿juzgar es bueno? ¿Juzgar es malo? Es bueno. No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Lo que pasa es que Pablo quería sacar al hombre, porque si no iba a contaminar a los demás. Obviamente, quítenle todos los privilegios, quítenle todos los, porque el hombre tenía privilegios, se los quitan ya. Feo, pero se lo entregan al diablo para que el hombre se arrepienta, para que sea salvo, que se destruya toda pecaminosidad.
Yo no sé, pues, pero tal vez el hombre se daba cuenta de que uno se estaba acostando con su esposa. Imagínense, eso es inmoralidad, un caso de inmoralidad juzgado, como dice la Biblia. El 7. Desháganse de la vieja levadura para que sea una masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. El 8. Así que celebramos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, y Pablo los está aconsejando, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. El 9. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Yo no lo dije. No está en la Biblia. La verdad es que la medida fue dura para un caso de inmoralidad. Fue duro. Pero no podemos estar jugando con la gracia y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual es preciosa y fue derramada. Imagínense, el Padre lo dio todo en el cielo, lo más precioso, mi Hijo, lo entrego en sacrificio, y un perverso cometiendo inmoralidad. Por carta ya les he dicho que dice eso, que no es la primera vez que les decía eso, que no se relacionen con personas inmorales. El 10. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, oye, lo que decía mi hermano Luis el viernes, hermano, tiene peso la palabra y requiere de un testimonio tremendo. Y ahí que lo aclara. No es hermano, dice Pablo, dice, no es hermano. Se llama hermano, pero no es hermano. Porque si fuera hermano, no haría esas cosas. ¿Sí o no? ¿Me aclara? Si fuera hermano, no haría esas cosas. Sea inmoral, o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador, con tal persona ni siquiera debe juntarse para comer. Les aclaro, Dios no odia a nadie. Lo que odia es la naturaleza pecaminosa. Con tal persona ni siquiera coma. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Juzgar es anacrino, discernir de la antena, el radar, de que hay que guardarse por falsas cosas que a veces se quieren meter en las iglesias y no son correctas. El creyente es cierto, el cristiano no debe condenar, no debe sentenciar hipócritamente, pero no lo exime de tener un discernimiento. Nunca habló la palabra eso, y ahí está. El 13. Dios juzgará a los de afuera, pero con los de adentro, le dice Pablo, expulsen al malvado de ustedes. A los leones, dice ya. Les repito, y no malinterpreten, porque cuando no conocemos realmente las cosas y somos más naturales que espirituales, tendemos a confundir y podemos decir, ese Pablo es odioso. Sí, qué bárbaro Pablo. Pablo, no lo busques al hombre, sí. Solo Dios puede juzgar. Solo Dios. No. Es un juicio tremendo. Dios juzgará usted fuera. Expulsen al malvado de entre
y ustedes. Entonces, Anacrino, en esa porción de la Escritura, examinar, investigar, preguntar, interrogar. La amonestación de nuestro Señor, no juzguéis, no puede entenderse como un mandato a suspender nuestras facultades de discernimiento hacia otras personas, a volvernos ciegos a su falta, a rehusar discernir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. Es obvio que necesitamos el discernimiento para conducirnos correctamente en esta vida cristiana. Jesús nunca prohibió el discernimiento, nunca. Por eso en 7:24 dice que debíamos de juzgar con justo juicio. El seguidor de Jesús es continuamente crítico en el sentido de que usa sus poderes de discernimiento, pero no de juez en el sentido de condenar. La inclinación a condenar es un pecado combinado que consta de varios ingredientes desagradables. No significa valorar críticamente a la gente, sino juzgarla con dureza. Y no hay contradicción, porque ahí lo que Pablo está haciendo es emitiendo un juicio bajo un discernimiento que él tenía. Y obviamente Pablo era autoridad sobre la iglesia de Corinto. Y era dominio público, todo el mundo sabía que había un hombre cometiendo tal pecado. Y es cierto, pues nosotros no podemos permitir ciertas cosas de la vida de los creyentes, y no podemos quedarnos callados porque fallamos a Dios también, sino que, como dice el Señor, llamarlo aparte, hablar con él, exhortarlo. Por eso Pablo le dice a Timoteo: redarguye, reprende, exhorta, corrige, con la sana doctrina, porque era líder. Y a Pablo y Timoteo le tocó muchas veces reprender, exhortar, corregir. Si corregir es bíblico, exhortar es bíblico, para que la vida del creyente sea alineada a la voluntad de Dios. Y esto guarda relación con la obediencia del viernes, porque a veces no queremos que nos digan nada, estamos fallando, no queremos que nos digan nada, pero tampoco es así. Bueno, si ya el hombre ya no entiende con el llamado pastoral, el llamado de liderazgo, si no entiende, no hay mano humana que lo componga ya. Ni la palabra, solo Dios lo puede componer. Y realmente Pablo entrega solo al diablo para destrucción de la carne, prestárselo un rato, tal vez entienda. Y Pablo condenó el silencio, porque la iglesia dice: ustedes están orgullosos porque estaba tolerando ciertas cosas, y Pablo no iba a perdonar eso, jamás. Porque hay una diferencia entre lo natural y lo espiritual. Entonces el Espíritu Santo también nos da un discernimiento. La explicación básica para comprender estos pasajes. Para resumir el mandato, no juzguéis, no es una prescripción a ser ciego, sino más bien una exhortación a ser magnánimos, a ser buenos. El pastor, los líderes no somos los malos, aunque siempre somos los malos. ¿Verdad, líderes? Amén. Aleluya. Alaba lo que él exige. Siempre. Porque Dios quiere destruir una naturaleza que es contraria a Él. Dios va a usar a quien tenga que usar para destruir tu naturaleza pecaminosa, que te está continuamente haciendo fallar delante de Dios. Entonces, juzgar es bueno. Si usted encuentra un hermanito, no lo juzgue, y el otro hermanito está haciéndose barbaridades, bíblicamente juzgar es bueno, pero no juzgar en el sentido de para el infierno. No.
sino llamarlo aparte. Llamarlo aparte, exhortarlo, corregirlo, para ver que él se vuelva al camino. Dios no odia, Pablo no odia la palabra, pero sí va a trabajar con una naturaleza que es contraria a él. Eso Dios no lo va a dejar así. Ahora, una iglesia donde se toleran pues las cosas, las vidas sin santidad, entonces no es iglesia. ¿Entiende la palabra? Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú también seas tentado. Creo que la intención de la Escritura no es que critiquemos o destruyamos con nuestros comentarios, sino que también tengamos una actitud de amor y restauración hacia ellos. Antes de emitir un juicio público en contra de alguna persona, deberíamos tratar de ganarlo y hacerlo volver de su error, como nos exige Mateo 18:15. Mateo 18:15. Mateo 18:15 si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. El 16. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se haga contar por el testimonio de 2 o 3 testigos. El 17. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, ahí está. Trátalo como cualquier impío, incrédulo o un renegado. Iglesia, el pastor y el liderazgo llegan hasta cierto límite. Ley en toda la iglesia de Cristo. La ayuda espiritual, de consejería, de reprensión, de exhortación, llega hasta cierto límite. Y ahí lo trazó hasta aquí. Y esperamos y siempre deseamos que al primer llamado el hombre o la mujer sea humilde y reconozca su error. Pero hay gente que con nada entiende. Tratarlo como un incrédulo, no como un hermano. Porque fíjese bien, llamarse hermano es un título que conlleva un testimonio. Un título que conlleva un testimonio. La Biblia no nos prohíbe discernir las acciones de otras personas, sino más bien nos enseña cuál debe ser nuestra actitud luego que nos damos cuenta del error de la persona. No debemos tomar el lugar que solo le pertenece a Dios. Debemos corregir con amor y misericordia a aquel que cometió el error. Lucas 6:37, bueno, eso es lo mismo, que se parece al verbo crino. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. No juzguen, no se les juzgue. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. La relación entre nosotros es de dar y recibir. Esa es dar y recibir, no recibir y después dar, nunca. Doy, yo recibo, doy, yo recibo, doy, yo recibo. Pero a veces recibo y si recibo, yo doy. No, en la enseñanza de Jesús no es así. Y Dios estuvo siempre, el Señor estuvo siempre enfocado en las relaciones entre nosotros. Hay 30 versículos en el Nuevo Testamento que habla de amados unos a otros, fortalecer unos a otros, unos a otros, unos a otros, entre nosotros, porque somos una familia. Pero hay una regla, hay un orden de la iglesia, de cómo se debe actuar.
en juzgar. Ya entiende los dos cosas, los dos. Juzgar de condenar, sentenciar, y juzgar de discernir. No debemos juzgar para sentenciar sin fundamento, sin base, porque no sabemos de lo que hay en el corazón. Pero en el discernimiento las personas nos dan cierto testimonio de cómo andan en su vida. Ahí podemos discernir. Más allá de la palabra, testimonios son las acciones. Amén. Den aplauso al Señor. Ok. Yo quisiera que examináramos Santiago 4:11, a último. Santiago 4:11. Hermano, no hablen mal uno de otro. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. El 12. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Entiendan bien la palabra. Ese juzgar habla de Pablo, de estar juzgando y condenando con hipocresía. Ya, hablas mal del otro y vos estás mal. Y estás haciendo lo mismo. Mejor quedarte callado, dice mi hermano. Shh. Ese juzgar es el crino. El otro juzgar con discernimiento es anacrino, palabra griega. La Biblia tiene un origen de cómo se escriben las cosas. Todos los verbos, todo. Por eso a mí me gusta cuando Guillermo Maldonado está predicando, comienza de dónde surgen las palabras para entender bien lo que se quiso hablar en la palabra. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros ignoramos, caemos en la confusión de torcer la palabra y agarrarnos a nuestra conveniencia, y algunos hermanitos tienen autoridad de estar condenando, destruyendo, y que están esperando que en la primera caída destruirlo. Eso no es así. Ahí dicen, sí es bueno juzgar, y se agarran de ahí y comienzan No. Y eso que se atreven a hacer eso continuamente, ellos están mal. El miércoles estudiábamos, ya voy terminando, el fariseo y el publicano en el ayuno. Y uno de ellos estaba delante de Dios. Yo no soy como este fariseo. Y ustedes se lo saben. Yo doy diezmo, yo doy esto, delante de Dios. Y el otro ni siquiera, imagínense, ya no estaba. Él medio sabía que por ser fariseo, no, el fariseo, el publicano, porque tenía una idea, una opinión de los publicanos, entonces el hombre también ya no. Uno de ellos, este publicano, y comienza: Señor, yo no soy como este, yo sí diezmo, ¿verdad? Y ya va. ¿Y qué dice el Señor? Y el otro ni siquiera se acercaba por su pecado. Y uno de ellos regresó justificado. El fariseíto pensó que había quedado justificado. Hay una ley. Aquí hay una ley. Y con eso yo voy terminando, porque el hombre juzgó mal. Y se juzgó mal a él mismo, porque él creyó
que Dios le va a escuchar con ese tipo de oración. Le están buscando al otro. Y él y el otro no ni siquiera por su pecado se atrevía a proferir alguna palabra. Ten piedad de mí, soy pecador. Está humillado. Pero el otro de seguro regresó justificado por la actitud, pero el otro no. Y el otro se fue convencido, el fariseo, sí que sí, Dios lo escuchó. Lo peor que nos puede pasar es equivocarnos con Dios. Nos podemos equivocar con Él. Pero bendito Dios, que Dios nos da la llave, la fórmula de cómo debemos ser cada día y cada día más. Segunda de Timoteo, la última palabra, capítulo 2, versículo 23. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Segunda de Timoteo 2, 23. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya saben que terminan en pleito. No pelees sin sentido. Diga, no, perdón, no te metas en discusiones necias que no tienen sentido, porque al final vas a terminar peleando. No perdas el tiempo en eso, le dice Pablo a Timoteo. 24, a mí me gusta predicar la palabra y meterme en lo que dice. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, le dice. Me voy deteniendo para que comamos bien este filete. Más bien, debe ser amable con todos. Ahí no dice amable, no, yo soy siervo del Señor, le voy a ser amable solo con mi esposa y mi novia, y hasta ahí no más, pero en la iglesia, ¿qué sé? Debe ser amable con todos, amable con todos, no con los que me caen bien, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Aleluya. Así, coma, humildemente, coma. Debe corregir a los adversarios. ¿Cuántos tenemos adversarios? Coma. Con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad de la causa. Aleluya. Si Dios nos manda, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Y el 26, de modo que se despierten, están dormidos, y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivo, sumiso a su voluntad. La Biblia es clara. Soy tu hermano y Dios me manda a rescatarte. ¿Ustedes vieron la película Rescatando al Soldado Ryan? 9 hombres buscando cómo salvar a uno. Aquí tenemos un pastor y un cuerpo de líderes buscando cómo salvarte.